Hoy veremos cómo Dios llamó al pueblo mexicano. Hoy hablaremos sobre el acontecimiento guadalupano. Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos. Asleo Digital. Asleo Digital. Hola, ¿cómo estamos? Queremos darle la bienvenida una vez más a este su programa Asleo Digital. El día de hoy tenemos la visita de un padre que sin duda ayuda a nuestro seminario a crecer en el ámbito musical, también en el ámbito espiritual, y queremos que hoy nos deleite y nos platique un poco sobre su persona. ¿Quieres que cante? Sí, de una vez. Que nos platique un poco sobre usted y por qué decidimos invitarle, ¿verdad? Eso más bien se los pregunto yo a ustedes. Si voy a presentarse, padre, por favor. Claro que sí, con mucho. Buenas noches a todos, me da mucho gusto y mucho nervio estar aquí con ustedes. Ahora, yo ordinariamente doy clases aquí en el seminario, pero hoy me siento como si yo fuera el que estuviera en examen. Así que les agradezco mucho, les saludo. Soy el padre Jorge Luis Aldana Ruiz Esparza. Actualmente colaboro en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Trabajamos ahí en la atención a los peregrinos que continuamente llegan a este lugar para encontrarse con el amor de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Buenas noches a todos. Padre, pues es un gusto contar aquí con su presencia, que haya aceptado la invitación para participar en este podcast que pues en nuestro seminario lo preparamos con mucho gusto. Y el día de hoy pues lo hemos invitado más que nada porque el próximo viernes estaremos celebrando pues un acontecimiento muy importante para nuestra iglesia mexicana y creo que para la iglesia en el mundo entero. A Nuestra Señora de Guadalupe, esta imagen de la Virgen María que tanto representa, que es tan importante para todos. Creo que todos tenemos algo de la Virgen de Guadalupe pues en nuestras vidas, algo que pues sí, que nos marca y principalmente a los mexicanos, y pues no podemos pasar de largo esta celebración. Y platicando de esto, padre, se acerca una fecha importante en el 2031, que nos pudiera contar qué se va a celebrar hablando de la Virgen de Guadalupe en este año, y si hay algún preparativo, cómo se está viviendo esta celebración que se avecina. Sí, efectivamente, sabiendo que las apariciones de la Virgen de Guadalupe en nuestro país fueron precisamente en diciembre de 1531, entonces en el año 2031 cumpliremos 500 años, 5 siglos de que se realizaron estas apariciones de la Virgen de Guadalupe. Nuestros obispos mexicanos, todo el contexto de la Iglesia en México, no quiere dejar pasar así como simplemente una fecha más este acontecimiento. De hecho, se está preparando este quinto centenario con le llaman nuestros obispos, novena intercontinental guadalupana. ¿De qué se trata esto? Que a lo largo de los 9 años previos, ya estamos metidos dentro de esa novena, 9 años preparándonos, así como hacemos un novenario de fiestas patronales en nuestros pueblos que duran 9 días, ahora estamos en el segmento de durar 9 años preparándonos para celebrar, como dicen, por todo lo alto, el acontecimiento guadalupano. Como dices, ese acontecimiento que, como decimos en aquel canto de la guadalupana, hace que para el mexicano ser guadalupano sea algo esencial. Así es. Y entrando pues en esto de los milagros, la aparición de la Virgen de Guadalupe, que ya nos dice bien usted que van a ser 500 años de esto, si pudiéramos empezar a hablar algo de la historia, ¿cuál fue el contexto cultural, el contexto social, cómo se estaba viviendo en nuestro país en esos momentos en que llega la Madre de Dios, en esta imagen de la Virgen de Guadalupe, a quedarse con nosotros? El contexto no existía el México que conocemos actualmente, obviamente. Estábamos hablando de esa situación en que llegaron los españoles, ¿verdad? Llegaron los europeos a conocer a este continente y se encontraron con diferentes civilizaciones, diferentes tribus, ¿verdad? Y entre esa situación encontraron una oportunidad para que, uniéndose a
tribus que habían sido por mucho tiempo oprimidas por el Imperio Azteca, pues se organizaron para vencerlos, ¿verdad? Hacerles la guerra y vencer precisamente a los aztecas. Y eso trajo una situación de desgarradura, digámoslo así, de tristeza para los aztecas. Obviamente estamos entendiendo que el Imperio Azteca perdió, ¿verdad? Perdieron la batalla, cayó el Imperio Azteca en agosto de 1521, si no me acuerdo mal, 1521 cayó el Imperio Azteca, y esa caída del imperio trajo pues mucha desolación para los aztecas, para los nativos de esas tierras, porque una parte de esa caída significó que los que venían de fuera, españoles, pero también las tribus que se unieron a ellos, pues les dejaron claro que su civilización no servía de nada, sus valores pues no valían nada, su religión o sus religiones pues eran religiones falsas. De hecho, los que venían de Europa pues llegaron con la espada también, pero también diciéndoles es que sus dioses no sirven para nada, ¿verdad? Su religión no tiene ningún sentido, y eso obviamente pues causó en los aztecas, al perder la guerra, pero también al perder su cultura, al perder su religión, pues una especie de ¿cómo le podemos llamar? Un duelo moral, un duelo religioso, una situación de crisis hasta existencial. Entonces, ese es el contexto en que tienen lugar las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Hablemos de que hay un momento de tristeza, hablando en el sentido religioso, porque ¿cómo nos sentiríamos nosotros si de pronto alguien llegara y nos dijera, ¿sabes qué? Todo lo que tú crees no sirve de nada. Uh-huh. Todo aquello en lo que tú tienes puesta tu confianza no sirve de nada. Obviamente que nos sentaríamos, diríamos, desamoralizados, ¿verdad? Sí. Muy bien, padre. También en este mismo, ya ahora que ya sabemos un poco el contexto histórico, también sabemos que nosotros conocemos del relato guadalupano por el Nicán Mopogua, ¿verdad? En esta narración sobre las apariciones a San Juan Diego, ¿cuáles resultan más significativas para comprender el sentido espiritual de este acontecimiento? Es muy interesante. El Nicán Mopogua obviamente es una narración que se escribe, como se dice, a posteriori, es decir, después de que sucedieron las cosas. No es que haya sido un relato así al mismo tiempo que iban sucediendo las cosas. Quiere decir que ya el Nicán Mopogua emplea ya una cierta intencionalidad, ¿verdad? Ya se lleva algunos aspectos reflexivos, ¿verdad? Pero son varios detalles los que hay que destacar. En primer lugar, diría yo, el hecho mismo de elegir como destinatario, como intercesor, digámoslo así, como mensajero, vamos poniendo esa palabra, a un indígena mismo, ¿verdad? A un miembro de la cultura indígena. La Virgen de Guadalupe, la Virgen María, se aparece y se presenta como la madre del consuelo, como la madre del sentido en este caso, ahorita diremos algo al respecto, pero se le aparece a un indígena, ¿verdad? No se aparece a los obispos, no se aparece a los frailes, no se aparece a los potentados, ¿verdad? A los que llegaron con la espada en la mano, no, se aparece a alguien que está experimentando, como decíamos, es parte de su pueblo, es parte de su situación moral, ese desaliento, y se aparece en primer lugar a él. Y después ella se aparece como la madre, y ella sí lo dice, el Nicán Mopogua refiere que ella se presenta como la madre del verdadero Dios. Ahora, con lo que hemos dicho, tiene mucho sentido, ¿no? Ella se presenta como la madre, es decir, para un pueblo que se quedó, huérfano de religión, ella se presenta como madre. Y la madre del verdadero Dios, puesto que les dijeron, sus dioses no sirven para nada, sus ídolos son de pura piedra, entonces ella se presenta como la madre del verdadero Dios por quien se vive, ¿verdad? Entonces ese es otro elemento que le viene a dar mucho significado a todo este acontecimiento. Uno más, estamos hablando de que en este mes de diciembre es un mes, acá en nuestras latitudes, pues es un mes de frío, es un mes de invierno, entonces pues no hay lo que hay en primavera, no hay flores, no hay canto de pájaros, y en cambio eso es lo que de eso se vale la Virgen de Guadalupe, eso es lo que llama la atención al indio Juan Diego, escuchar cantos de pájaros, ver flores, y para decir, aquí está sucediendo algo extraño, algo anormal, y ese es, digamos así, el gancho que utiliza la Virgen de Guadalupe para darse a conocer a esa cultura. Y la petición que hace la Virgen de Guadalupe, y con este sería pues como el último de estos rasgos que yo creo que son más significativos. La Virgen de Guadalupe le pide a Juan Diego que vaya, interceda, vaya y pregunte las posibilidades para que se erija una casita, ella le llama una casita sagrada, es decir, un lugar a donde mis hijos puedan venir a darle culto al verdadero Dios.
ya entendemos o ya sabemos la parte de la historia donde Juan Diego dice, pues eso es imposible, yo cómo le voy a hacer si yo no soy nadie, yo soy una expresión muy bonita en náhuatl, yo soy escalerita de tabla, es decir, no tengo ningún valor. Entonces esos rasgos pues que hablan de que nos refiere el Nican Mopogua, que la Virgen tiene esa predilección por lo pequeño, ¿verdad? Por lo sencillo. Así es, qué interesante ver todo esto, pues, o sea, cómo la Virgen de Guadalupe se hace presente en un contexto histórico, pues, muy, muy interesante, de tantas cosas, tantas situaciones que estaban pasando, y esto que usted dice, pues sí llama la atención, que de la nada, pues llegan los españoles y le dicen a estos, pues tus dioses nada, ¿verdad? Entonces, creo que fue una experiencia que se vivió en aquel entonces, pues muy interesante. En medio de todo, en medio de todas estas situaciones, pues llega la Virgen como la madre del verdadero Dios. Y bien menciona usted también que le pide a Juan Dieguito, como dice pues hasta la canción, que le construya una casita. Y pues se le ha construido pues primero una basílica, ahora otra. Y ha pasado así el tiempo y la Virgen de Guadalupe sigue estando presente en la actualidad. En nuestra sociedad actual, en la vivencia actual, ¿cómo podemos interpretar, cómo podemos mirar los signos, los símbolos de la Virgen de Guadalupe que se sigue haciendo presente, que se sigue manifestando en el día a día en cada uno de nosotros? Es muy buena pregunta porque todo el ser humano en general es simbólico, ¿verdad? Ustedes entienden que pues, necesitamos de símbolos, necesitamos de signos para darnos a entender. Incluso decimos de la música que las canciones dicen lo que no se dice con palabras, ¿no? Y el mexicano pues es especial en esa situación. Los mexicanos necesitamos mucho de los signos, de los símbolos para terminar de conocernos, terminar de conectarnos. Entonces la manera como se presenta la Virgen de Guadalupe, todos los símbolos que la acompañan, pues, le hablan mucho tanto al indígena del siglo XVI como al cristiano del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, los detalles de que ella se presenta como esa doncella, esa mujer, con un manto que la cubre a ella, pero en ese manto resulta que encontramos lugar todos, ¿no? Es un manto que nos habla de esa maternidad universal, no es una mujer que vino a incitarnos, digamos, a la guerra, no es una mujer que vino a decirnos, o sea, viene a decirnos que el amor de Dios nos cubre a todos, así como el manto que lo cubre a ella. El color de su piel, ¿verdad? Esto es de lo más significativo. Ella se presenta así como esa nueva raza que está surgiendo de la conquista, de la llamada conquista, la tez mestiza, ¿no? Ahora el mexicano ya no somos indígenas, no somos españoles, sino somos esa raza mestiza, y así se presenta ella precisamente con tez de ese color, tez de morena, pues, que nos refiere precisamente a ese mestizaje. Cómo ella se presenta como una mujer en camino, ¿verdad? La actitud que tiene es alguien que está moviéndose, haciendo referencia precisamente al Evangelio, ¿no? Que María fue presurosa a visitar a su prima Isabel, y así también viene presurosa a México para sanar nuestras heridas. María se presenta con el sol, ¿verdad? Pero y también con la luna, es decir, a lo mejor eso no le dice mucho a muchas personas ahorita, pero en su tiempo María está diciendo, yo no tengo la luz por mí misma, ¿verdad? Como la luna refleja la luz del sol, así ella viene a dar a conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Así, y para nuestro tiempo eso es muy importante. Hay mucha gente muy devota de la Virgen, pero que hay que entender que María es precisamente portadora del gran mensaje de Jesucristo, ¿no? Finalmente ella se presenta embarazada, ¿se acuerdan? Esa cinta que rodea su vientre y que señala que ella está esperando un hijo. Y para nuestro tiempo esto es muy importante, ¿no? En nuestro tiempo que no hay esperanza, en nuestro tiempo que a lo mejor las visiones ya no son tan de futuro, sino que tenemos más bien visiones de corto plazo, pues hay que también saber esperar, incluso, como dicen, contra toda esperanza, ¿no? También es importante. Muy bien, padre. También, bueno, ahorita que estamos tocando el tema del pueblo mexicano, me gustaría preguntarle, del acontecimiento guadalupano, ¿qué enseñanzas podemos tener para un México que se siente tan bendecido por tener a la Virgen de Guadalupe, pero a la vez tan herido? No herido por la Virgen de Guadalupe, pero herido como pueblo. Sí, efectivamente, lo mismo que sucedió hace 500 años, digo, no en las mismas circunstancias, pero sí los mismos resultados, ¿no? Un pueblo que tiene ganas de vivir en paz, un pueblo que tiene ganas de salir adelante y que en cambio encuentra tantas dificultades, encuentra tantas desazones, encuentra tantas situaciones adversas, pues entonces encontramos a una mujer, a la Virgen María, que en primer lugar llama a la reconciliación,
¿verdad? Como en aquel momento el pueblo se da cuenta que no tiene sentido estar enfrentado con los que llegaron de fuera, así también yo creo que ahorita es un momento importante para eso, ¿no? María nos llama precisamente a vivir reconciliación, a vivir reconciliados. El hecho, decíamos, de que se presente ante Juan Diego y no ante el obispo en primer lugar, habla de que hay que reconocer la dignidad del indígena, pero también la dignidad del que ahora es más vulnerable. El Papa Francisco utilizaba esa expresión, ¿verdad? Los descartados de la sociedad. María llama precisamente a darles la dignidad que le corresponde a cada persona en el mundo. María, que es la que viene a fomentar la paz, ¿verdad? No tiene caso estar peleados, sino que en nuestro tiempo, a pesar de las muchas dificultades, necesitamos seguir construyendo la paz. Y María, que estamos en este año jubilar, este año en el que el Papa Francisco nos invitó a vivir como peregrinos de esperanza, y ya lo decíamos, María nos invita precisamente a eso, a la esperanza en una vida nueva. Decían ustedes, es un pueblo tan bendecido y tan herido, es decir, no podemos quedarnos solamente con las heridas, como decían nuestros obispos mexicanos. Comentábamos hace un momento antes de entrar a explorar el mensaje que acaban de enviar el mes pasado nuestros obispos mexicanos, hablaban precisamente de un pueblo con muchas heridas, pero también un pueblo que está lleno de esperanza, porque Dios no nos abandona, ¿no? Y por lo tanto, esa esperanza se fundamenta en una responsabilidad personal de cada quien, una responsabilidad moral. No podemos simplemente esperar a que las cosas bajen del cielo, sino que nos llama precisamente a que cada quien se comprometa en lo que tiene que hacer, ¿no? Así es. Toca algo muy importante. Lo platicábamos, sí, antes de entrar. Hace alrededor de un mes, los obispos se reunieron para la 119ª asamblea. Sí me la aprendí. Se reunieron y mencionaban algo muy importante que nos llamaba mucho la atención en medio de toda la situación que se vive en la actualidad en México, en nuestro país. A pesar de todo lo que se vive, a pesar de que nos digan tantas cosas y que estemos viviendo tantas cosas, Dios no nos abandona. Y creo que es una frase pues muy fuerte que engloba tantas cosas, que de verdad nos hace mirar cómo Dios siempre está presente en medio de nosotros, a pesar de todas las situaciones, a pesar de todo lo que se viva. ¿Cómo podemos mirar en la Virgen de Guadalupe, en esta imagen que tanto pues nos evoca, que tanto nos transmite? ¿Cómo podemos mirar en ella a ese Dios que no nos abandona, a ese Dios que en medio de todo pues sigue estando con nosotros? Hay una conexión muy bonita, creo yo, que podríamos explorar más, sobre todo en estos días de fiestas guadalupanas. Deberíamos explorar más esa conexión que hay entre el acontecimiento guadalupano aquí en México y el cántico de María que encontramos en el Evangelio de San Lucas, el famoso Magnificat, ¿no? La Magnífica le dicen algunos, donde María habla precisamente de eso, de que ella da testimonio de que las maravillas vienen de Dios, de que es Dios el que actúa, es Dios el que va llevando la historia, ¿no? María que exulta, que canta de gozo para reconocer que es Dios el que va actuando. Así que el mensaje guadalupano, más que ser un mensaje, digámoslo, mariológico en primer lugar, es un mensaje teocéntrico, valga la expresión, es decir, que pone a Dios en primer lugar, ¿verdad? Nos ayuda precisamente a enfocar nuestra mirada, a enfocar nuestra esperanza, a enfocar nuestra devoción en que Dios está presente en la historia, que Dios no nos abandona, como decías, ¿verdad? Y la otra parte que yo creo que es muy importante que podemos encontrar es esa expresión de la cercanía de Dios. Así como María, decíamos en el mismo Evangelio de San Lucas, corrió presurosa a visitar a su prima Isabel y a ponerse a su servicio. María, cuando ve que sus hijos acá en México están pasando por este momento de desolación, también corre presurosa y viene como una madre cercana, se queda con nosotros, ¿verdad? Y nos invita a que nosotros también nos acerquemos a Dios, así como Dios a través de ella se acerca a nosotros. Y lo que deseamos finalmente es que eso le da una identidad a nuestro pueblo. No podríamos entender a México sin la Virgen de Guadalupe, tanto a nivel religioso obviamente como a nivel cultural, a nivel social. Entonces eso le da una identidad a nuestro pueblo que vale la pena no dejar que se pierda, rescatarla donde sea necesario, pero sobre todo fomentarla. No podemos ser mexicanos sin ser guadalupanos, es decir, reconocer esa presencia de María y por lo tanto esa presencia de Dios como parte de nuestro ser mexicanos. ¿Ya? Sí, padre, lo dice bien, somos mexicanos, somos guadalupanos, y en nuestro país, en nuestra misma diócesis, en nuestro mismo San Juan de los Lagos, pues ya desde hoy, estos días que se vienen, pues son días de mucha celebración a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo nos invitaría a celebrar
pues esta gran fiesta para los mexicanos en nuestra actualidad. ¿Cómo podemos tener de verdad una verdadera celebración de nuestra Madre Santísima de Guadalupe? Una cosa a la que yo invitaría en primer lugar es ténganme paciencia en esto que voy a decir, a no banalizar las fiestas. Voy a esto. Todos hemos escuchado en estos días que se comienza a decir, empieza el maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Es una expresión muy popular. Pero que se refiere a algo que realmente no nos deja mucho, ¿verdad? Se refiere pues simplemente al emborracharse desde donde comienzan las fiestas de Guadalupe y hasta la Epifanía del Señor. Es una manera de banalizar, ¿no? De llevar exactamente al lado contrario de donde quisiéramos estar estas fiestas religiosas. Entonces lo primero es eso, no dejarnos ganar por ese sentido de superficialidad en las fiestas. Al contrario, si celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe el próximo viernes o las fiestas patronales en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, pues que sean de veras una oportunidad para el acercamiento a Dios, ¿no? Y más aún porque todavía estamos en este año jubilar y es un año de gracia, es un año en el que se nos invita a la conversión, se nos invita incluso a tener la oportunidad de ganar la indulgencia plenaria participando en muchas de estas celebraciones durante estos días. Entonces aprovechar estos días precisamente para tener, como decíamos hace un momento, ese reencuentro con Dios, esa cercanía a Dios. Entonces, eso en primer lugar, no desacralizar, no banalizar estos elementos tan importantes de nuestra religión, de nuestra religiosidad, ¿verdad? En todo sentido. Y segundo lugar, lo que comentábamos, darle un poquito más de seriedad a nuestro compromiso cristiano, ¿verdad? Que no solamente se trate, y valga la expresión, pero a lo mejor ya desde hoy muchas mamás están pensando en disfrazar a sus niños de Juan Diguitos, y está bien, ¿verdad? Pero que no se quede nada más en el disfraz exterior, ¿verdad? Que vayamos cultivando en las nuevas generaciones ese amor por Dios, ese amor a la Santísima Virgen, pero sobre todo ese compromiso de vivir como hijos de Dios. El Papa Francisco tenía muchos detalles así de sencillez y invitaba, por ejemplo, a las familias a enseñar a los niños a decir por favor y gracias, a decir lo siento cuando se equivocaran. Esos detalles tan sencillos yo creo que nos ayudan mucho precisamente para que se arraiguen estos elementos de fe que deben estar tan presentes entre nosotros. Y finalmente, pues, y esto es algo muy propio de los cristianos, de los católicos, pues la vida sacramental, ¿verdad? No nomás se trata de ir a la fiesta, escuchar el mariachi y los cohetes, sino también prepararnos para recibir los sacramentos, ¿no? La confesión, la comunión y vivir de acuerdo con ello, ¿no? Muy bien, padre. Bueno, pues antes que nada queremos agradecerle, le damos muchas gracias por permitirnos parte de su tiempo para venir a compartirnos esta parte tan interesante de nuestra fe, y pues sin duda también le agradecemos el hecho de que tenga tanto amor por la Virgen, ¿verdad? Y que nos lo transmita a nosotros. Eso sin duda nos ayuda a nuestro caminar en la fe y nos ayuda también a transmitir el Evangelio, ¿verdad? Sin duda, hay mucho que hablar de la Virgen de Guadalupe, 500 años ya casi de este acontecimiento, tantas vivencias, tantas experiencias, tanto que pues se ha vivido, pero poder hablar tanto del acontecimiento histórico como de pues cómo la Virgen de Guadalupe sigue siendo presente en nuestros días, en estos minutos, pues es algo que de verdad pues nos ayuda mucho, y pues le agradecemos también, como ya decía mi compañero Imanol, por estar aquí con nosotros. ¿Nos podría hacer una oración, padre, por favor, dirigir una oración? Y yo también agradezco la invitación, gracias a todo y felicito a todo el equipo que colabora. Aquí estamos adelante de las cámaras, pues 3 individuos, pero allá atrás ustedes no los ven, pero yo sí veo mucha gente colaborando y mucha gente que está en formación, y que todo esto es parte de su formación precisamente para servir al Evangelio con los recursos que tenemos hoy en día. Entonces yo los felicito, los animo. Ustedes que nos están viendo, sigan haciendo oración por los seminaristas, por su formación, y con todo gusto pues les invito a que nos encomendemos a la Santísima Virgen para dar gracias por este momentito. Y hay que seguir hablando de esto, hay que buscar otros espacios para seguir compartiendo nuestra fe. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos siga acompañando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Esto fue Hazlío Digital.